Gracias a Dios continuamos con nuestro estudio bíblico de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Hoy estaremos revisando la tercera parte del capítulo 5, el mismo que lo hemos titulado Enfrentando la inmoralidad en la iglesia. Y es sobre esto que el problema está abordado por Pablo. Revisando los versículos del 3 al 5, vemos aquí la prescripción que Pablo entrega. En este sentido, realiza este comentario: ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Cuando Pablo menciona la presencia de su espíritu, no se refiere a la proyección astral en la iglesia primitiva. Su carta lo representa verdaderamente entre ellos, la cual fue una extensión espiritual válida de su autoridad apostólica. Pero aquí nosotros podemos ver que entre estas palabras, Pablo no tenía que estar allí para ejercer su autoridad. La distancia no le hacía menos apóstol. Él estaba enviando esa carta y aquí Pablo ejerce mucha presión sobre su autoridad. Ya hemos juzgado, es la expresión que nosotros vamos a ver, y esto representa, pero no demasiado, porque reconoce que debe hacerse en el nombre y poder del Señor Jesús. Que quede muy claro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que aquí nosotros vamos a ver de cómo se va manifestando esta autoridad de apóstol en este lugar de Corinto. Porque yo ya he juzgado. Aquí nosotros vamos a ver esta expresión si contradice a lo que se menciona en Mateo 7, 1 al 5. Y la pregunta es, ¿está Pablo desobedeciendo a lo que Jesús dijo? Después de todo, si no juzguéis para que no seáis juzgado. Esto es lo que dice aquí en Mateo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no se trata precisamente de esto, porque aquí aclaramos, Pablo no está siendo desobediente en lo más mínimo el mandato de Jesús en Mateo 7 del 1 al 5. Prohíbe el juicio hipócrita y juzgar a los demás con un criterio con el que no queremos ser juzgados. Pablo está completamente dispuesto a aplicar a sí mismo los mismos criterios que aplica a los cristianos corintios. Esta es la diferencia. Ahora, se permite cierto juicio y otro no. Si bien los cristianos no deben juzgar las motivaciones ni los ministerios de los demás, ciertamente se espera que seamos honestos con respecto a la conducta de los demás. Esto es un comentario de Boisbel. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que analizar? Entregar a tal persona a Satanás, como se menciona, para la destrucción de la carne. Esto también es importante aclararlo, tener muy bien explicado esta situación. La pregunta es acá, ¿cómo podrían entregar a tal persona a Satanás? Expulsándola de la iglesia en el mundo, que es el dominio del diablo. El castigo es privarla de la protección espiritual y el bienestar social, no infringirle mal alguno, no castigar, simplemente que se reconozca lo que está haciendo. Acá nosotros vemos como Dios a menudo nos protege
de los ataques de Satanás, incluso cuando nunca supimos de ellos. Esto lo podemos recordar a través del libro de Job en el capítulo 1, versículo 10, como también en Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32, en donde Job dice: ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por lo tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Qué es lo que aquí nosotros podemos ver? Que definitivamente el Señor, nuestro Dios, siempre nos está protegiendo, aun cuando ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Es esto lo que tenemos o debemos tenerlo muy claro. Dios siempre tiene el propósito, el anhelo de protegernos, de cuidarnos, de guiarnos, pero el hecho es de que aquí lo que nosotros estamos viendo es cómo Él se desvía de todo esto y está en pecado. Ahora, el hecho de que tantos puedan abandonar muchas iglesias sin pensarlo dos veces demuestra lo débiles que son realmente. Aquí igual nosotros tenemos que darnos cuenta que no deberían ser lugares que una persona disciplinada, excluida de la comunidad, extrañaría. ¿Qué sucede? Pero otra pregunta, ¿no dice también algo sobre un cristiano si puede descuidar voluntariamente la reunión de los santos y preferir su aislamiento? Y es esto lo que aquí muestra Pablo. Lo que él quiere es disciplinar, que se dé cuenta exactamente lo que puede perder si sigue en el pecado. Entonces, al ser expulsado, no es propiamente un castigo, sino para que reflexione, recapacite y vuelva en sí. El mandato de Pablo también cumplió el importante propósito de eliminar cualquier falsa sensación de seguridad que el hombre pecador pudiera tener entre la comunidad cristiana. En otras palabras, lamentablemente muchas personas que están en pecado están asistiendo a la iglesia y consideran que esto está bien, se engañan, pero recuerde, no podemos engañar a Dios. No podían simplemente ignorar su pecado y dejar que lo ignorara, fingiendo que no existía. Si el hombre se negaba a afrontar su pecado, la iglesia debía afrontarlo por él, por su bien y por el de ellos. Esto también nosotros debemos analizar, darnos cuenta exactamente que es muy necesario que la persona se dé cuenta, reaccione de la forma o estilo de vida que tiene. Para la destrucción de la carne, aquí vamos a ver nuevamente esta frase, el propósito de poner a este hombre fuera de la protección espiritual y la comodidad social de la iglesia era la destrucción de la carne, no del cuerpo, sino su carne rebelde, el reconocimiento y el dejar el pecado. Este hombre, aunque cristiano, en ese momento estaba entregado a los pecados de la carne. Por eso es que Pablo dice que al expulsarlo se entregará a las consecuencias pecaminosas de su carne. Y la esperanza es que al regodearse de las consecuencias de su pecado, el impulso pecaminoso de la carne en esta área específica será destruido. Ahora, para aclarar un poco más esto, veamos lo siguiente. Como cristianos,
luchamos continuamente contra la carne. Porque aunque el viejo hombre está muerto, habiendo sido crucificado con Cristo, así como lo relata en Romanos 6:6, dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por lo tanto, la carne sigue viva, habiendo sido educada en el pecado por el viejo hombre, el diablo y la cultura mundana que nos rodea. Esto implica de cómo está esa persona. Ahora, Dios nos llama en colaboración con Él a hacer con la carne lo que Él hizo por sí mismo con el viejo hombre crucificado. Igual, aquí nos relata Gálatas 5:24, en donde dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces Pablo espera que expulsar a este hombre de la comunión con los cristianos corintios lo lleve a crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros podemos ver exactamente de cómo esto se va dando. Las palabras entregar a tal persona a Satanás para la destrucción de su carne se usaron para justificar una terrible tortura durante la Inquisición. Pero esto no es en absoluto lo que Pablo quiere decir. Pablo lo único que está hablando de destruir el cuerpo físico del hombre, ¿sí? No se trata de eso. Pablo no está diciendo esto. No habla de destruir el cuerpo físico del hombre, sino del poder espiritual de su carne pecaminosa. Aquí está entonces mucho más claro. Para que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El objetivo de la disciplina es clarísimo. La salvación, no la destrucción de su espíritu. Esto es lo que pretende Pablo a través de esta expulsión. Vuelvo a repetirlo. La salvación es lo que quiere Pablo, no la destrucción de su espíritu. Aunque la conducta de este hombre era claramente pecaminosa y requería una corrección severa. Es por esto que Pablo no lo considera perdido para siempre. El uso eficaz de la disciplina eclesiástica aún podría llevarlo a la salvación. Recordemos, toda disciplina en la iglesia debe llevarse a cabo con esta actitud de restauración, no de condenación. Como también escribió Pablo, y si alguno no obedece nuestra palabra, en esta epístola señalen a esa persona y no se asocien con ella para que se avergüence. Pero no lo consideren enemigo, sino amonestadlo como a un hermano. Esto lo tenemos en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 3, los versículos 14 y 15. Seguimos con esto de la disciplina. La disciplina eclesiástica no es un grupo de policías piadosos que buscan atrapar a un criminal. Es más bien un grupo de hermanos y hermanas desconsolados que buscan restaurar a un miembro de la familia que ha cometido un delito. Nuevamente tenemos este comentario de Wilsberg.
Ahora vamos un poco más adelante y vemos exactamente para que su espíritu sea salvo. Recuerde esto, Pablo está haciendo todo esto para que su espíritu sea salvo. Pablo no dice que la iglesia deba quitarle la salvación al pecador. La iglesia no concede la salvación, recordemos esto. Ciertamente no puede quitársela, pero hay casos por el bien del pecador y de la iglesia en que alguien debe ser expulsado de la congregación con el propósito de esta persona reaccione. Algunos llaman a esto excomunión o excomulgación. Se expulsa a una persona de la congregación hasta que se arrepienta. En la cultura eclesial actual, esto rara vez lleva a un pecador al arrepentimiento, ya que fácilmente puede ir a otra iglesia y fingir que no pasó nada en su antigua iglesia. O bien, les restaura fácil hacerse la víctima y actuar como si la antigua iglesia fuera cruel con ellos. Si bien es cierto que algunas iglesias han sido crueles con sus miembros y han expulsado injustamente a algunos de las congregaciones, esto no significa que la iglesia nunca deba practicar los principios bíblicos que Pablo enseña aquí. Debe hacerse tanto por el bien de la iglesia como por el bien del pecador. Pero recuerde cuál es el propósito. ¿Qué es lo que se pretende con todo esto? Ayudarle al pecador. Así que debía celebrarse una reunión de la iglesia donde Pablo, espiritualmente presente a través de su carta, en el nombre de Cristo y ejerciendo el poder milagroso del que está investido, entregaría al ofensor al poder de Satanás. Este es un comentario de Hodge. Con esto nosotros vemos claramente el propósito de la expulsión, el deseo de la restauración de aquella persona que estaba en pecado. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico. Continuaremos la próxima semana. Bendiciones.